sacrificaron serían. De lo contrario, dejarían de traerlos. De lo contrario, si el Antiguo Testamento pudiera lograr esto, el autor dice: ¿quién podría hacerlo? Que señalaron la fe al que lo haría él, pero al final, estos sacrificios no pudieron liberar tu conciencia y darte un derecho de pie ante Dios, porque ellos mismos no podían hacer, pero fueron traducidos al Nuevo Testamento. A Dios, resolviste temporalmente el problema del pecado en sacrificando la sangre de las ovejas y las cabras. ¿Qué significa esto? Esto significa lo siguiente: aquellos que vienen con el año que trae nunca puede hacer de cosas con los mismos sacrificios cada uno, no la imagen misma. Que la ley tiene una sombra de beneficios futuros y tiempo de transición, pero el que vivieron según el Antiguo Testamento. Ahora ellos, cuando veo los 7 volúmenes de Juan el Carnero empezar a predicar sobre este libro, puedo, por ejemplo, este libro, pienso: vaya, como me encanta el libro de Hebreos y me alcanzará, pero es un libro muy importante, la epístola a los Hebreos, para que un día entenderé el libro de Hebreos. Testamento superior a Hebreos capítulo 10. Pacto es un pacto excelente y vemos que en el nuevo pacto este es el mejor: seguir viviendo por la fe mediante la obediencia a Él, nuestro compromiso con Cristo por la fe y de nuestros pecados. Si quieres confirmar, creer en el Señor Jesucristo y arrepentirnos, gracia y misericordia, nos llama un cierto pacto que conducía a, aunque el Antiguo Testamento era siguiéndolo según el Antiguo Testamento, y en la vida de todos los que hacen alianza con el menor, que es pan mayor que del pacto con Israel a través de Moisés. Dios obediencia busca fidelidad y obediencia busca fidelidad, y el consagrado que entra en alianza con el Dios. Reflexión: Dios busca la fidelidad. Y cuarta, ¿quién es él y lo que redención para instruirnos? Mosaico. Pacto en la historia, poder soberano para propósitos eternos. El nosotros Dios debe partir en su sabiduría, deba vivir porque el Señor de esto soy Dios. Esto es lo que Dios quiso decir cuando yo el pecado de incredulidad, y estamos hablando de esto es lo que es ilustraciones. Tomaremos algunas de todo el Antiguo Testamento en Dios menor, que es pan mayor que por vista, y de diferentes lados podamos andemos por fe y no Cristo, a quien es semejante. Para ¿qué es Dios? ¿A quién se parece? ¿Quién hay propósito? Es que nos enseñemos quién necesitamos claridad en este asunto, su constancia de propósito, y debemos ver esto: unidad en las Escrituras, propósitos en la historia de la redención. Hay tiempo y hay unidad entre Dios destinado a nosotros, los pueblos del último, previsto para lo sucedido en la historia. Iglesia cristiana del Antiguo Testamento estaban destinadas a todos los acontecimientos del Antiguo Testamento y las enseñanzas. Escuchen el plan de Dios para que, hermanos y hermanas, piensa que vale la pena cuidarlo para no caer siglos. Por tanto, que nosotros que hemos llegado a los últimos, ellos como imágenes y descritos en el manual. Si te perdiste todo esto, le pasó el luchador, vuelve a repetir el mismo pensamiento. Algunos murmuraron y murieron y perecieron a causa de las serpientes. No murmuren como tenten a quienes tientan a Cristo. Cristo como algunos de ellos tenten. 23.000 no lo hagamos. Perecieron algunos de ellos, fornicaron y en un día y se levantaba a jugar, no fornicando como del cual está escrito que el pueblo se sentaba a comer y a beber, un idólatra como algunos de ellos, mal ante los ojos de Dios. No seas así. La justicia, lo que es bueno, lo que es lujuria por nosotros, para que conozcamos lujuriosas como ellos imágenes para nosotros, para que no fuésemos favores. Los cristianos del siglo I, estas eran, pero no sobre muchos de ellos tenemos, sin embargo, el mismo objeto de fe, no en una revelación como la que
Tenemos hoy la promesa de Cristo, ciertamente no es así la promesa de Cristo, ciertamente no es así Cristo de a quienes alimentaron si creyeron Cristo que se revela en el Antiguo Testamento la siguiente piedra la piedra. Era la siguiente piedra la piedra a mayor que la misma bebida espiritual y eso es muy todos comieron el mismo alimento espiritual, todos fueron bautizados en Moisés en la nube y en el mar y una nube y todos pasaron por el mar y todo siglo, mira que nuestros padres estaban todos bajo y tenían los mismos desafíos que nosotros en la ignorancia. Si parece que los cristianos del primer siglo 10 en 1 no quiero dejaros hermanos en primer capítulo 1 Corintios de una manera apropiada dedicar tiempo a agradecer a Dios agradecido con Dios por él. Antiguo Testamento sermón de te animo a estar aquí uno de mis deseos en este escuchemos lo que nos dice a los Corintios vayamos al 10º capítulo de Pablo abramos la primera carta las últimas veces si no me creen este testamento es para los que nos han llegado por Dios para la iglesia cristiana también. Determinado el sacerdote del último sacrificio por el pecado que menor que es pan mayor que Cristo todo el Antiguo Testamento el cual tú y yo leemos todo lo que Dios reveló aquí testamento mosaico de su posición en el menor que es pan mayor que nos instruye acerca de la verdad acerca de Dios y sobre el último testamento mosaico el propósito de la salvación de Dios, su conexión con el nuevo pacto el Antiguo Testamento a través de él fue posible comprender Cristo él nos llevó a Dios y solo vino el último profeta de Dios Jesús a qué o hasta qué tiempo hasta siglo tras siglo se alejaron de Dios arrepentimiento fidelidad a Dios cuando los heraldos de Dios llamaban al pueblo a la ley. Los profetas serán de la fidelidad según la alianza de Dios y la obediencia respecto a los profetas sobre la importancia. Una vez más el libro de Deuteronomio les enseña a tratarse unos a otros, vimos esto en la vida civil junto con como Cristo pero aquí encontramos ciertos tipos de sombra prototipos que Dios nos prepara a ella. ¿Verdad puede salvarnos Jesús prepararlos para la venida final de que da a Israel para sacrificios designados a través de los sacerdotes, a él en la manera prescrita a través de sus de toda redención acercándose a Dios? Dios ya aprendiste que no hay necesidad de renunciar al centro estuviste en la clase del pastor Steve. Probablemente no otra vez el libro de Levítico llegase el año nuevo y piensas en el pecado y cómo deben llegar a sacerdocio con respecto a los sacrificios por sobre los sacrificios referentes por eso les instruye ante él y cómo debe regirlos su palabra muestra claramente como también hay diferencias sin embargo, en el Antiguo Testamento Dios Testamento para que no quede nada completamente todo entre el Antiguo y el Nuevo compara completamente equilibra si cristiana, no podemos dejarla morir Biblia, pero esencialmente toda la Biblia tenemos una Biblia judía y una cristiana discusión, eventualmente lojaremos una realidad clara y clara de que si literalmente ponemos una estaca entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entonces ¿cómo lo hacen área en nuestro entendimiento? Pero necesitamos hoy se están restaurando muchas cosas en esta aplicar en nuestras vidas hoy por supuesto revelación bíblica y cómo puede hacerlo nosotros mismos no entendemos tal vez este flujo de no les respondemos porque está escrito en el libro de Levítico el motivo por el cual cristianos por qué no hacen lo que esto el Antiguo Testamento habla de esto y ustedes hablamos a menudo del Antiguo Testamento incomprensible para nosotros. Por eso hoy el Antiguo Testamento será muy el pacto mosaico cuando entendemos el papel del propósito del lugar el pacto que conduce a los pactos con David y el testamento abrahámico y en el centro del mismo está el mosaico Antiguo Testamento y el
Antiguo Testamento consiste en le herirá en el calcañar, es el tema del conjunto herir al diablo en la cabeza. Aunque el diablo, la semilla de la mujer cayó en el mundo para cuando le dijo al diablo que a consecuencia que oyeron en el jardín de Edén de Abraham con respecto a la promesa revelación a los descendientes el pacto mosaico. Dios revela más de Dios en Jesucristo. Vemos que en preparatorio y no último para los propósitos escritura lo entendemos como Antiguo Testamento en momento fundamental de toda revelación, momento fundamental de toda revelación. Moisés forma para nosotros el central, está conectado con el mosaico testamento, porque la mayor parte del antiguo, por tanto, Dios hará pacto y guardará. Segundo, no hay comprensión del Antiguo Testamento aquí cuando estudiamos el pacto de Moisés. Pacto, esto está claro en la historia de la redención. Está claro tus pecados y la obtención de la paz con Dios al Señor Jesucristo para el perdón de puede, por pacto, reconciliarse con Dios. Envioló el pacto de Dios en Adán, pero usted es sumamente importante que entiendas que veremos esto en un minuto solo a través del Señor Jesucristo, como hoy la reconciliación con Dios es posible para recibir el perdón de los pecados, entrar en una relación salvadora con Dios. Estás con nosotros hoy y eres un incrédulo. Testamento, mis queridos amigos. Si la alianza que revelará en gracia preparándose para Moisés, Israel, David por amor a la paz hizo un pacto con Abraham. Adán en el huerto hizo un pacto con Noé. Guarda el pacto con el que hizo un pacto. Aquí está esta verdad. Dios crea el pacto. Dios, que queridos hermanos, y nosotros bien apoyando, creo que la realidad es a su Dios. Pacto al Dios del pacto, al Dios que crea el pacto. Hicimos lo correcto. Cristo, creo que somos bautistas, el hombre de diferentes maneras a lo largo. Dios que entró en alianza con ánimo a hablar sobre la realidad de nuestro creando el testamento y guardando el testamento. Soy muy como yo y tú. Creación, estamos subordinados, Él es Dios y la tierra y todo lo que hay en ellos es Dios, a quien nosotros entendemos que Dios creó los cielos. Entendiendo la naturaleza y esencia del pacto mosaico necesitamos entender todas las aplicaciones de este. Es extremadamente importante que comprendamos el pacto. Dios crea y guarda el pacto. Benefició en el primer testamento muy simple bajo este tercer punto, el beneficio de Moisés. Tiempo, hay 4 pensamientos específicos que se nos dan hoy en la historia de la redención y la bendición. Pasemos a la meta de la alianza mosaica. Gracia en su Hijo, lo veremos cuando alcanzar a Cristo, solo en Él el Mesías, pero no será hasta la bendición de la salvación del protón que la promesa de gracia de la simiente de la mujer. Este es un pacto, y en todo esto en a mayor que de Dios en la historia de la redención de Moisés, parte de la historia más grande, de la obra más grande. Luego nosotros míralo de manera diferente como pacto de obras antes del pacto de gracia y el pacto mosaico, y es un definitivo. Como estoy convencido, este es en verdad. Serás presbiteriano para nosotros, pero si crees y aplicación, si crees esto, de gracia y varias aplicaciones diferentes, y Dios tiene un solo pacto que dicen que esto es parte de la gracia de Dios. Hay quienes de fe, por ejemplo, fue un pacto o un pacto. Discuten sobre diferentes temas, pero discuten diferentes debates entre los teólogos. Todos leemos teología sobre este tema, y el juicio les sobrevendrá, curiosamente, cuando la otra cara de la moneda es la maldición de Dios, y que si no eres fiel, entonces ver al final del libro Él dirá disfrutando de sus bendiciones, pero nosotros, si es así, ellos pueden continuar. Por lo tanto, Israel fue fiel y verdadero como otras naciones no fueron apartadas. Israel, son
apartados para los propósitos de Dios. Esta verdadera presencia de Dios se encuentra en para adoramos a Dios en Israel. Vemos como otras naciones no serán apartadas, los gloriosos propósitos de Dios serán apartados. Ser aquí mediante tal instrumento para los pecadores, e Israel fue elegido para la creación del mundo, para salvar entre otros, apartado para sus propósitos, para su serán su pueblo santo. Y es muy claro por esto que mientras permanezcan fieles a ellos promete la continuidad del estatus de pueblo, la herencia de la tierra, a través de Abraham, también con propósito de redención en el mundo, y habiéndoles prometido naciones las escogió para su gloria, y que le plació elegir a Israel. Simplemente los amó, los eligió porque los amaba. Con su amor eterno tenían potencial, sino porque fueran más grandes o mayores, no porque fueran mejores, no porque Dios escogió un pueblo de entre todas las naciones de la tierra, tesoros, y son fieles a su causa, serán su precioso tesoro. Dios promete aquí al pueblo de Israel para construir sobre la promesa que recibió gloria. Fíjense que continúa: ellos lo glorificarán y vivirán para su Dios, y no su pueblo los bendecirá a su palabra. Dios promete que Él será su de la fidelidad de Israel a Dios y su obediencia. Dijo en relación con la confirmación al Señor tu Dios como Él a su propio pueblo, como Él dijo las naciones que Él creó, para honrar a Él, y que Él te pondrá sobre todos a ti si guardas todos los mandamientos el Señor te ha prometido. Hoy que serás el pacto de Dios las encontramos en el versículo 18. A continuación veremos: mira la promesa, según devoción y obediencia a Él, enfatizando su lealtad hacia Él a mayor que el deber de lealtad a Dios. Consecuencias por lo que muestran esta fidelidad a través de la obediencia. Las bendiciones de la tierra que Dios da, disfrutarás de todas a Él, y le dice cuando lo hagas. Afirman su lealtad a Dios y tierra sobre la base de la promesa. Ahora cuando entren está por Abraham, ya lo habéis recibido por Abraham, ya lo habéis recibido para Israel. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré también. Confirmaron su lealtad a Él menor que es pan, mayor que los medios por los que puede dar al hombre, su comunicación con Él y satisfacción respecto de los beneficios. ¡Qué vida! Liré esto de nuevo: traerán alegría a esos medios como este que le darán a una persona su comunicación con Él y satisfacción respecto de aquellos beneficios. La declaración del soberano de Dios. 1689. Escribe sobre el pacto. Es religión. Sus emas es uno de los autores de nuestra. Obedece su voz, andar en sus caminos, guardar sus mandamientos con toda tu alma, para dedicarte a Dios para Él, y haz todo esfuerzo de todo tu corazón. Afirmar su llamado a enfatizar. Y aquí encontramos muy claramente al pueblo de Dios sobre Él. Cómo reaccionamos ante su palabra, pero relación con Dios, cómo hablamos descuidada, tan imprudente en nuestra. Ten cuidado, haz lo que debes. Una acusación grave y extremadamente trágica. La relación con Dios trata esto sin pensar de lo que estamos hablando ahora. Hazlo con todo tu corazón, no es necesario acercarse, le dice. Por eso ten cuidado. Sumisión u obediencia a esta ley y la fidelidad de la dedicación a Dios. La segunda parte de a la ley. La primera declaración es la confirmación, la práctica de lo que Dios ha mandado. Obediencia a mayor que y haremos lo que Él diga. Confirmación de Dios nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Pacto de fidelidad radica en su a Él. Vemos que la primera parte de esta dedicación confirmamos nuestro compromiso. YSU ley. Cumpliremos lo que Él dice. Dios es el único quien se reveló a nosotros, quien nos dio confirmación de la fidelidad a Dios de la devoción. Israel es el primer deber de lealtad. Bajo la alianza en debemos actuar como tú.
pueblo, y dijimos, haremos lo que tú dijiste, y a la luz de esta revelación que Jehová es nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo, que también la generación anterior. Capítulo 19 hasta el cuarto. Israel es parte de su parte del plan de Dios menor que es pan mayor que en la generación anterior con nosotros en el pacto. Con Israel lo que ya se ha hecho voz en su manera si guardar su decreto y tu Dios y que caminarás dijiste hoy al Señor que Él será con todo el corazón y con toda tu alma que os enseñé a observarlos y cumplirlos observares. Decir, a la luz de todo aquello leyes debes cumplir estos decretos y en este día el Señor tu Dios te ordenará Israel respecto a Torá de la ley de Dios a la luz de todo lo que os he explicado. 17º día en este día Moisés dice la vemos en versículos 16 y la obligación del pacto de lealtad en Israel. Primero que nada, vemos la tierra prometida. Aquí hay dos cosas clave: Israel, la verdad sobre su vida antes de él. En revelar la vida de Israel en el pacto mosaico, Dios, la explicación adicional de Dios de sus propósitos en la explicación adicional de Dios de sus propósitos ENC Users Isabel Documents juntado teste para leyendas. Leyenda ruso B461 TXT. Quien les ordenó que no entraran él en todas las generaciones no son como Nehemías. La preservación de la verdad y la adoración de Dios, un testimonio de la grandeza de Dios para era proteger y preservar como peligro, como significado de ganancia sacrificio. Era necesario permanecer unidos. Para construir con ellos todo estaba en juego. Pueblos contra los que querían estaban en juego las generaciones futuras. Una necesidad urgente porque Dios de los enemigos allí, era una necesidad. Había un sacrificio era y puedas protegerse quedará en Jerusalén hasta que se construya el muro. Se cancelaron las vacaciones y luego nadie en esa atmósfera de guerra, incluso cualquiera oponentes que también vi lo que significaba luchar la semana pasada mientras estudiaba el cuarto capítulo. Nosotros quien estaba buscando en ese momento era un político individual, no era el jefe, el principal comandante del país. En Roosevelt no fue parte del esfuerzo general. En ese momento el presidente hazlo antes el político que puso en juego. Presidente volantes y respondió por favor el timón para mostrarle sus planes y guerra mundial. Cuando se reunió con fue el último ataque durante la Segunda Guerra. El mariscal anunció un ataque a África a mayor que Amén para fines de 1942 para ser establecido en la Santa Fe. Oramos por Señor, confiando en ti en saber que por la fe en tu Hijo te rogamos. Corrió hacia ti, Dios terrible y grande lo haga. Sin saberlo, tu Hijo vio su necesidad y consuele a tu pueblo y también los convenza para que obediencia. Oramos para que tu palabra llamándolas al arrepentimiento, a la renovada llamado a las personas. Yo llamo a las personas a cuando te reconozcamos y comprendamos. Tú nos alienta. Te ruego, Padre, que a tu gloria, a tu bondad y deseo que todo esto esté enfocado. Esta gente pone, Dios mío, para mi bien con todo el volumen de pan de la región. Había mucho vino de todo tipo y los que venían a nosotros de las naciones vecinas hombres en mi mesa, además a trabajar para los judíos. El comandante tenía menos de 150. Sostuve este muro y mis campos no fueron comprados y todos mis sirvientes iban allí. Así para el temor de Dios al mismo tiempo trabajaba en señores del pueblo 40 siclos de plata, incluso sus siervos pueblo, y tomamos de ellos pan y vino. Excepto los gobernantes que fueron antes de mí. OTG mis hermanos no comimos el pan de la región Artajerjes durante 12 años y hoy segundo año del rey judío. Desde el año 20 hasta el año 30 me propuse será
gobernante de su tierra esta palabra desde el día en que yo ayuno y glorificó a Dios y el pueblo cumplió vacío y dijo toda la asamblea amén y sus bienes, y así déjale tenerlo y sacude estas palabras de su casa y de él dijo. Que así de plata del pan y del vino y del aceite para sus viñas y olivares para pagar esta deuda. Ahora tienen sus campos como préstamo y les dejaremos plata y pan también mis hermanos que sirvieron conmigo les dieron el reproche de las naciones por parte de nuestros enemigos y yo debes caminar para evitar estas. Haciendo mal, no por temor ni por Dios ellos callaron y no fueron a contestar y dijeron yo a sus hermanos y nos los vendieron para llevarse sus hermanos y los llamaron cuando escuché sus murmullos y les dije tales palabras están en ese momento esclavas y algunas de nuestras hijas y a dar nuestros hijos a nuestras hijas deseaban conseguir pan y alimento y el pueblo y sus esposas para sus hermanos para usar estaremos con ella todo el capítulo te pedimos esto en el nombre de Jesucristo por tu gloria y el bien de los que perecen con tu espíritu capítulo 18 donde se trataba de la muerte y textos que nos enseñaste en Lucas gracias. Padre por estos es el poder de Dios para salvación a todos avergonzado ayúdanos a creer en lo que el Evangelio como dijo Pablo que él no en el día del apóstol Pablo oramos danos y solo a ella amén. Oremos eternidad esto realmente sucedió y escrituras, el plan de Dios desde Cristo como cumplimiento del Antiguo Testamento llevar esta palabra al mundo que una persona pueda ser salva. Listos para los ojos del mundo porque Jesucristo estás listo para enojarte ante además dice porque está escrito en el Antiguo por. Eso habla aquí para los que perecen eternidad pero decimos que esto es exactamente murieron en la cruz. Hace 2000 años en verso para la palabra de la cruz es para los que están pereciendo el siglo XVII problemas. Muchos problemas diferentes asociados con escribió a una iglesia en la que había muchos después de la muerte y resurrección de Cristo, escribió esto varias décadas después mirar como dice el apóstol Pablo, lleno de algún tipo de experiencia solo harás terminemos querido incrédulo, necesitas quiero decirte que hoy, antes de que te será difícil que suceda a tu alrededor y los relámpagos empieza a hablar de esto en el mundo. Comienzan los truenos comprendes también que en el momento en que la humanidad la venida de Cristo a su mundo evento más importante de toda la historia predicando al mundo hoy este es él y nuestra vida es la palabra que nosotros la oportunidad de entender esta cosa, estas verdades verdad pero este llegará el momento y tendránle estos textos y hacer la pregunta necesitas entender esto es como el pueblo de Dios. Y vida de eso para que Dios no te dé demasiado inteligente, sino solo por su. No porque fueras grande, que están en pacto con ellos por nosotros los que, viviendo en este momento de la historia en este mundo nosotros, entramos en un pacto con Dios por la fe en. Fuimos libres del pecado. Encontramos nuestra paz en un mejor sacerdote, un mejor sacerdote que Moisés menor que Gespan mayor que compromiso con Cristo y vivir nuestro el nuevo pacto hay. Dos ceremonias claves menor que Gespan mayor que tengamos comunión con Cristo y cada otro con continuamente hasta el día en. Que la fe será animarlos hoy si estaban planeando menor que Gespan mayor que ambos nos enseñan y a mayor que revelación de la revelación a Abraham menor que Gespan mayor que a mayor que hagas crecer tu deleite disfrutarlo y menor que Gespan mayor que a mayor que sesión para la 10ª lección sobre la doctrina al final menor que Gespan mayor que para sí mismo la imagen de Abraham ejemplos de poligamia. Terminaron con arrepentimiento menor que Gespan mayor que de las escrituras y el más grande escrito regla obedecieron.
A mayor que estoy compartiendo contigo lo que a mayor que idolatría, eso es lo que Dios dice aquí, menor que a mayor que el cielo del que tú. Marido regresa a casa, menor que gespan, mayor que ayudar, menor que gespan, mayor que esas, no te entiendo, a mayor que muno, a mayor que un hombre, una mujer y hombres que prefieran, menor que gespan, mayor que comer con otros hombres en la noche, debes ser una ayudauso de volver a casa por la noche, infeliz, a mayor que tim, ¿por qué hacer lo mismo, estúpido? Abuelo, sola, ¿qué estás haciendo, menor que gespan, mayor que hogar, dices? Bueno, no seré así, padre, tendré un buen cristiano y tendrás el mismo matrimonio que el tuyo, a mayor que se desmoronará. Necesitas algo diferente, pensar, todas estas mujeres están en menor que gespan, mayor que río y en el mismo alto. Deja que tengas alto, quiero tener una buena familia. Igual que elige el tuyo, China. Ahí igual a 660, mayor que testigo de ti, menor que Espan, mayor que vida. Sí, no te hagas esta pregunta en especial, si o necesidad. A mayor que necesidad, de mayor que te casaste, debes servir estas de necesidades creadas, superar, por ejemplo, solo a mayor que esposa, el engaño es levítico, menor que gespan, mayor que vender a mayor que debes yo esto ella, cuanto más crece tu amor, más o hiciste. Esto porque amabas engañado, dejaste de hacerlo tú y ahora que ya habías sido la engañaste para casarte. De la vida la fecha era un engaño o era el estilo, escuchó que continuó, me te escribió SS, me te escribió SS. Engañarte, hablaste con ella una amiga que es un pecado, don, te quide, no engañes a la amiga algún tipo de música, algún tipo, un automóvil o un negocio, una casa o comprar pacto para vender una casa o comprar pacto para vender, no hagas traicioneros, básico, no necesita básicas la esposa, estas cosas son 191. No engañes a los tuyos, 1911. Quien quiere engañar a tu esposa es pecado, simplemente no engañes a tu, no es ciencia espacial, eso es todo, esto es una necesidad, menos a quieres más, te amaba, ¿qué harás? Aplicación, la quieres aún más, amado, ¿cuál es tu qué para esta necesidad? Nunca necesitaremos refrescos. Escuché ahora ¿qué pasa con esto? Escuché ahora hablar, ¿qué tallo lograste? Como sin sí, la querías para enamorarme de ti, compensar, aquí tienes la esposa, habló, tú mismo dijiste que quieres tu esposa. Todas las noches, música, tu esposa todas las noches, ¿con qué hermano de la iglesia quieres especialmente? Sí, no es un problema a quién estás con, quieres necesidad y puedes decir no, amo, por Dios que aceptaste servir esta, hable cuando ella ya haya superado esto, habla y ahora quiere que yo habla y dice ella habla y pero el marido necesita que tu esposa necesite alguien con quien hablar, podrá superarlos, por ejemplo, por Dios, tú esposo o esposa, nunca tenemos una lista de dormir o perfecto durante 30 años y nunca dejó de crecer. Jesús estaba perfectamente, comer menos o tal vez estás empezando a espiritual el pacto y cuanto más espiritual más las necesidades que tienes según necesitas, nunca podrás crecer. De Biblia Zata. Jesús, porque está en la necesitas, si amas necesidades, no te cases, y si necesidades no necesidades, si no lo haces. Quieres servir, estas fueron creados y Dios quiere que sirvas pecado. Ellos, el matrimonio no es por tu no. Es por tu necesidades al matrimonio, un pecado que traes ciertas de tus trabajo para ellos, todos tenían necesidad de trabajar, pecó, durmió con ellos, descanso, ambos trabajaron, si pecado, necesidad de descanso no. Como resultado de durmieron, tenía necesidad de Adán, día, música, necesita a Dios Padre, descansó el séptimo que Jesús comió, por lo que no hay necesidad de ser más santo en verdad. ¿Quién fue el hombre más
Santo necesitas nada más, esto no es, son tan santos que ya no necesidad fueron creados pecado. Era necesidad comida no es por necesidad si tuvieran una necesidad si tuvieran perfecto ellos legales. Fue creado Adán perfecto necesidades y son pregunta. ¿Qué tiene? Me pregunto qué quiere Dios de mi servicio, que mucha gente pregunta. Bueno, yo por ahora sabes cómo es la tuya por ahora tú, hermanas. Aquí hay un hombre para el cual trabajo, para la familia y para todos trabajo, para vino, para el trabajo, para vino, para llamado, chu llamado hay, no porque Dios no es para esto hay no cristianos en a mayor que necesidades, estas necesidades ellos van en ninguna familia, la iglesia tiene el mundo, hay necesidades para tú, hay diferentes necesidades en el hogar en si no lo jase solo y tú no podrás satisfacer esta necesidad. No es bueno que esté necesidades ayudarte y tu marido tiene, ella ganó. No puedo, vete a casa si no le abres tu vida, permítela, si no viene, si no lo haces asistente legítima, ella no podrá ayudarte, necesita ser tú, tu esposa tiene ciertas necesita, eliges y qué opciones eliges, testimonio tú mismo escoge tu testimonio, no cometeré los errores que él tuvo o esto es lo que dirá el niño casado si vendré a un seminario matrimonial y escucharé esta conversación. Quiero que digan gracias. Jesús es mi Padre. Y igual a 631 mayor que hice algo diferente cuando mis hijos ya estén meta cuando mis hijos normas cuáles tu roto establece. Tu estándar matrimonio dirección terminarás exactamente de la misma manera, duro o muy duro o obedecerla palabra de Dios y trabajar, habría malos matrimonios. Igual a 616 mayor que matrimonios, así que probablemente necesites cantaras canciones, habría un buen matrimonio. Si fueras a la iglesia id a la vuelta, si no nadas en lo mismo, si no y tú en el mismo el río y los barcos van a la cascada, hacer debemos Jesús, mi matrimonio. También sangre de fe en destruidos y según Dios y divorciados y matrimonios todas divorciadas y matrimonios todas divorciadas todos están enseñándose, derrumbaron y las chicas con las que todos sus sujetadores están funcionando, ellos trabajan ir mujeres donde yo trabajan. Ellos ir mujeres donde yo del pueblo puedo ir a la universidad mujer no soy abuela de mujer esposas soy una rusa moderna duro seguro también una decisión y trabajo necesitas hacer trabajarás diligentemente. Definitivamente lo lograrás que tu abuelo y tu padre si eres infiel como hay una cascada de la misma manera, una cascada de la misma manera, bote y el río conduce a ella, esto es un bote y tú estás en él mismo, esto es dadada chirrido, esto es un remo la lista porque si no tienes una lista pincel muestra, pero para la mayoría de nosotros probablemente sea así también solo porque eres diferente. Cristiana bondad. Maravillosamente amorosa ama a Jesús y no puede ser tu bisabuelo, tanto tu abuelo como tu abuelo y padre. Siempre estuvieron en casa mayor que siempre hubo amor en casa, no es bueno que una persona esté tenían un alto ni bellaz algo haces algo papá todos los días papá ajadashka abuelo va aplicación va lo repetiré. Pero ¿cómo será tu abuela, madre Eleanor? No dije eso abuela, madre Eleanor, no dije eso ellos lo dije la simiente de una mujer siempre es algo malo, no repetiré esto a casa. Así que dije por mí mismo que nunca volví, viajé, trabajé hasta tarde y sus vidas nunca lavar tenían un alto ni bellavar abuelo Duska en casa mi abuelo en casa mi estaba en casa mi ganaba buen dinero pero nunca padre de familia una cosa era así. En mí hicieron algo un ambiente cristiano entonces cristianos pero crecieron en palabras que no
Eran obediencia palabras que no eran obediencia lista de cosas que hicieron nuestros padres tarde nos sentamos a la mesa e hicimos matrimonio que recuerdo noche matrimonio que recuerdo usar el primer año era lo nuestro antes diferente de lo que no necesitamos hacer algo diferente, algo ellos son tan